¿Qué tal? Dios les bendiga. Nos muestra la palabra de Dios un artículo muy importante. Como verá a mis espaldas, un paisaje que no parece tan lindo paisaje porque se trata del Muro de los Lamentos. Una arquitectura tremenda que en su momento tomó un poderío tremendo, primero sobre la vida de Salomón y después de la restauración del templo de la mano de Esdras y Nehemías, y a través de un perfeccionamiento que Herodes el Grande, como arquitecto, como rey romano, ilustró y hermoseó dicho lugar. Es triste ver de que un lugar tan hermoso, tan solemne, porque se trata de la casa de oración, se trata del lugar santo donde se convocaba a las 12 tribus de Israel. Y por causa de su desobediencia, por causa de su paganismo, este templo tuvo que ser 2 veces destruido. Es por eso que ilustramos esta palabra a través de los restos que quedaron de aquel templo hermoso, de aquel templo grande. Y confiamos en la misericordia del Señor, que nuevamente este templo va a ser restaurado. Tiene que ser restaurado por causa de que el anticristo, el opositor a nuestro Señor Jesucristo, va a dar su primer mensaje de este lugar santo. Por eso Mateo 24 habla de una forma muy clara, donde dice que los que lean entiendan las profecías de Daniel, que se sentará en el lugar santo, haciéndose pasar por Dios, no siendo Dios. Es importante que nosotros, los cristianos de estos últimos tiempos, aprendamos, a entender la historia bíblica que lamentablemente tuvo que padecer Israel por causa de su rebeldía. Por eso quiero que me acompañen a través de la lectura de la palabra en el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 37, 38 y 39. Una palabra que en mi corazón siento tristeza, en mi corazón siento dolor. De qué forma nuestro Señor Jesucristo se expresaba a su contemporáneo de aquel entonces, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, porque su palabra habla clara, dice que él había venido a buscar lo que se había perdido. Y en primera instancia, él le dijo a hombres que tenían la esperanza de la vida eterna, de la resurrección, le explicó, le dio a entender que él había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero como dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso, sin más preámbulo, vamos a lo que dice la palabra de Dios. Y como de costumbre, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre invocamos el poder del Espíritu Santo para que no sea el hombre, sino que sea la unción y el poder de su gloria sobre la vida de su siervo, para que podamos hablar de una forma definida y clara, para que la iglesia de estos últimos tiempos se prepare, porque algo está por ocurrir, algo está por suceder. Lo leemos así. Dice en el verso 37, estamos hablando de Mateo capítulo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? He aquí,
vuestra casa pues dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Qué tremendo! Yo creo que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo no fueron cargadas ni con ira, ni con enojo, sino todo lo contrario. Desató esta profecía, desató esta palabra con mucho dolor y con mucha angustia, por causa de lo que venimos hablando. A los suyos vieron y los suyos no lo recibieron. Es triste ver que el Dios de los cielos, el Dios de Israel, sea repudiado por su propio pueblo, empezando desde la rebelión de los israelitas en el primer templo, por causa de su pecado, de sus herejías, por causa de que habían cambiado la ley de Dios por las tradiciones de hombre, por causa de que habían abandonado el sacrificio, el holocausto, la regla de juego que Dios le había impuesto a Israel. Por eso se habla del periodo de la ley. La ley Dios la estipuló para que el hombre se abstenga del pecado, para que el hombre se abstenga de provocar una rebelión. Pero creo que no le bastó al pueblo de Israel, lamentablemente. Por eso fueron esparcidos en toda la faz de la tierra. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, toma a todo lo que es Judá, y el rey del norte, que es el rey de Israel, y el rey del sur, que es Judá, son esparcidos por toda la faz de la tierra por causa de su rebeldía y de su falta de atención a la palabra del Señor. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo creo que hoy estamos viviendo los mismos tiempos que vivió Israel. Hoy creo que el comportamiento de la iglesia se asemeja a lo que fue en los tiempos de Israel, en los tiempos de los profetas. Hubieron muchos profetas que se levantaron a demandar y a denunciar el pecado, pero como a ellos y también a Jesús lo repudiaban, lo apedraban. Jeremías fue uno de los que tuvo que cargar yugo por causa de decir la verdad. Fue lanzado al pozo de la cisterna, fue encadenado, pero Dios siempre a su siervo le daba una salida. Lo más tremendo de esto, que por causa de que los profetas, los siervos de Dios, decían la verdad, venía una sentencia. Porque dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Es por eso que hoy la iglesia se tiene que identificar con la actitud perversa y malvada que tuvo Israel para con su Dios. Quizás gran parte de la iglesia le está pasando lo mismo. Quizás gran parte de la iglesia ha perdido el timón, ha perdido la visión y trae sus propios pensamientos, sus propias doctrinas, bendito sea Jesús. Y como yo siempre digo en mi lenguaje vulgar, es como hacen un sancochado de texto y textos aislados, texto y contratexto que al fin y al cabo lo usan como pretexto, como se acostumbra a decir en nuestros ámbitos evangélicos. Y por causa de que hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios, por causa de que no se lee la palabra, no se busca de Dios de corazón, por causa de toda esa rebeldía, la iglesia de hoy se asemeja.
al pueblo de Israel. Jesús lo dijo con un dolor tremendo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Juan el Bautista, usted sabe que por causa de la rebeldía del pueblo de Israel, por causa de los fariseos, por causa de los saduceos, no soportaban la presión y la energía bajo la unción del Espíritu Santo que tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta, y más que profeta, lo dice la Biblia. Jesús lo presenta como un Elías, benditos al Señor. Y por causa de denunciar el pecado, usted ya conoce el triste fin que tuvo, benditos al Señor. Pero Jesús se lo recalca y se lo recalca con dolor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y persigues a los que te son enviados. ¿Cuántas veces Dios quiso juntar a tus hijos como la gallina junta a su polluelo debajo de sus alas? Mas no quisiste, benditos al Señor. ¿Sabe que hace muchos años, muchísimos años, yo vengo de una familia sanjuanina, una familia de campo? Recuerdo que vivíamos en Caseros, acá en Buenos Aires, Argentina, y cuando vivíamos alquilando, y cuando mi madre compró su terreno, su propiedad, un terreno grande, amplio, nuestra abuela vivía con nosotros, y cuando a mi abuela la sacamos de ese departamento, la llevamos a un terreno grande, amplio, mi abuela nos volcó todo lo que ella había vivido en el campo. Ella nos enseñó a sembrar, a cultivar, a cuidar las plantas, y ¿sabe la cosa? El sueño de ella era tener gallinas con su gallo y con su gallinero. Y ¿sabe una cosa? Nunca me voy a olvidar, porque yo era joven, prácticamente era un niño, tenía 14 años. Y recuerdo que las mañanas los gallos empezaban a cantar. Y las gallinas que habían tenido su pollito, era impresionante verla, la pasión que transmiten estas aves, porque salían de su gallinero y se desparramaban por el terreno, y las gallinas estrezaban sus alas con un amor, con una misericordia, y abrazaba a todos los polluelos. ¿Qué quiero decir con esto? Este es el mensaje. Esto es lo que Jesús quería hacer con Israel. Pero dice que lo rechazaron, mas no quisiste. Benditos a Jesús. Y guiado por nuestro Dios, Jesucristo tuvo que declararle lo que le iba a acontecer a Israel, benditos al Señor. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Le tuvo que declarar, porque todo pecado tiene una consecuencia. Todo pecado es un acto de rebeldía y trae su consecuencia. Es por eso que el Señor le dice: he aquí vuestras casas o es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Una profecía que aparentemente pareciera una persona que habla por hablar o dice algo o marca una sentencia en las puertas de Jerusalén. Pero como todos sabemos, después de 70 años, después de la resurrección de Jesús, usted sabe que Israel fue avasallada, fue despedazada, y ese templo fue destruido totalmente. Que hasta el día de hoy quedaron estos, los que están en mis espaldas, el muro de los lamentos, el muro de los lamentos. Y que hasta el día de hoy,
el movimiento judío, los israelitas siguen clamando a Dios por una restauración, por algo que en cualquier momento se puede manifestar y que va a ser de la mano del anticristo. Va a haber una restauración del templo. Por eso dice la Escritura que cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Quiera Dios que los pecados cometidos por Israel no sean los de la iglesia. La frialdad, la falta de fe, la falta de sinceridad, el seguir en pos de dioses paganos, dioses ajenos, y olvidándonos de este Cristo de la gloria que vino a comprar nuestras almas a precio de sangre. Él compró su iglesia. El único que pagó no fue ningún pastor, no fue ningún evangelista, ningún apóstol. El que pagó el precio por cada uno de nosotros, por toda la iglesia y de todos los tiempos, fue Jesucristo. Por eso te aliento a que más que nunca te aferres al Señor. Busque la presencia de Dios, porque estamos en tiempo final, estamos en la recta final. La Biblia nos habla allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, de que la iglesia va a ser arrebatada. Aunque muchos digan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, yo te quiero decir que el Señor guardará al justo. Por eso seremos salvos de la ira. Bendito sea Jesús. La iglesia se tiene que preparar. Ruego a Dios que el Espíritu Santo nos dé convencimiento para poder entender de que a la iglesia le queda poco tiempo acá en la tierra. Y que este escaso tiempo que nos queda tenemos que aprovechar a predicar y pregonar la palabra del Señor como lo hizo Noé, pregonero de la justicia. Un hombre de Dios que no titubeó al mandato de Dios, que no titubeó al mensaje que Dios le había dado. Por eso te aliento, hermano, para que busques de la palabra del Señor, para que no seas confundido, porque hoy hay falsos profetas, hoy hay falsos predicadores. Como decía hoy esta mañana junto con algunos hermanos, que por causa de la psicología, donde tratan estos supuestos profetas tocar las emociones y de esta forma desplazan lo que es la presencia del Espíritu Santo. Tocan las emociones y traen su propia filosofía, su propia sabiduría de humana y hueca sabiduría. Traen su propia doctrina, doctrinas erróneas, doctrinas que confunden a aquellos que no leen, a aquellos que no buscan la presencia del Señor. Por eso, de este lugar, te abrazo en el amor de Jesucristo y te aliento para que ores, para que ayunes, para que estés vigilando, para que no te quedes cruzado de brazos, sino que también salgas a la calle, porque hay que advertir, hay que avisarle a la gente de que así como hubo un diluvio hace muchos años, también va a haber un rescate por los justos, por los hijos de Dios, por los siervos de Dios. Te aliento, iglesia, que Dios te bendiga grandemente. Quien te saluda, el pastor Muñoz Luis Alberto. Dios te bendiga. Amén.